Mirad, hermano, yo, como ya sabéis, estoy dando el libro de Santiago. Y hoy vamos a dar Santiago 3, desde el versículo 1 al versículo 12. Hemos visto en Santiago 1 cómo Santiago nos pedía o nos exhortaba que nos gocemos en las pruebas, que seamos pacientes. También nos decía que le pidamos sabiduría al Señor, porque Él la da abundantemente y sin reproche. También nos decía que somos bienaventurados precisamente cuando recibimos la tentación y no sucumbimos en ella, o sucumbimos y la resistimos. También nos dice en Santiago 1 que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En Santiago 2 hemos visto que no podemos hacer acepción de personas, pues Dios está en los cielos y Él nos ve a todos por igual. Yo no sé, hermanos, si habéis visto alguna vez algo desde la altura, pero ningún ser humano parece mayor que otro. Todos, lo único que se ve son cabezas y todos a la misma altura. Pues de la misma forma, el Señor nos ve a todos. Por ese mismo motivo no podemos hacer acepción de personas, porque todos somos iguales ante Dios. Y también nos dice que la fe sin obra es muerta. Eso es lo que hemos visto a través de estos dos capítulos del libro de Santiago. Y por eso ahora yo he querido titular este mensaje: tengamos cuidado con nuestra lengua, o cuidado con nuestra lengua. Por eso, hermano, ahora sí me gustaría leer el texto, que como he dicho anteriormente, se encuentra en Santiago 3, capítulo 3, del versículo 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que está hechos a la semejanza de Dios. De esta misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas sola vid y higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto es lo que quería compartir, hermanos, en esta mañana con los hermanos. Al menos lo que trataré de hacer. Y como dice el versículo 1, empezando por el versículo 1, sí os puedo garantizar de que este versículo me ha hecho pensar, recapacitar, y precisamente en referencia a lo que acabo de compartir hace un momento. Dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mira, para entender bien este versículo, sí me gustaría leer una parte de la Biblia que se encuentra en Mateo 23. Son palabras de nuestro propio Jesús a sus discípulos. Porque está claro, hermano, que Santiago aquí se está dirigiendo a judíos cristianos. Y para entenderlo bien, es necesario, creo, estos versículos que vamos a leer ahora, que se encuentran en Mateo 23, a partir del versículo 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las adoraciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo creo, hermano, que tenemos que huir de todos aquellos ancianos o pastores que precisamente predican la palabra, pero no la llevan ni a cabo ni las obedecen. Es más, si vemos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, vemos que se nos dice que el obispo debe de saber enseñar y vivir lo que enseña. Para muchos judíos en el Antiguo Testamento, el hecho de ser maestro significaba mucho. No era que tuviese más dinero, ni que tuviese lo que para ellos les representaba eran que tenían mayor estatus social. Esto me hacía recordar, hermano, lo que tuve que aprender justo cuando me saqué el título de camarero. Cuando yo me saqué el título de camarero, recuerdo de que unas preguntas del examen era que cómo había que servir y en qué orden a las personas que están sentadas en una mesa. Y el orden era el siguiente. O sea, el orden, la pregunta decía, hay una anciana, hay un anciano, hay un sacerdote, hay una niña, hay un paralítico y hay un adulto. ¿Cuál es el orden que debe de hacer el camarero? Y el orden era el sacerdote, hermano. Algo que si tú lo piensas hoy por hoy, no tendría por qué ser así. Sin embargo, así pensaban los judíos en el Antiguo Testamento. El estatus que tenía el ser sacerdote. De ahí el texto que acabamos de leer en Mateo 23. Ellos querían las saturaciones y por eso, hermano, tenemos que huir de las personas que suelen predicar aquello que no son capaces de hacer. Por eso dice Santiago, hermano, y nos advierte de que el que emplea su lengua para enseñar las escrituras asume una gran responsabilidad delante de Dios. No es cosa liviana, como hemos dicho tantas veces. Con esto no está diciendo, hermano, que de ahí era el temor mío. Con esto no está diciendo que el que tenga el don de maestría lo deje de ejercer, sino todo lo contrario, que si tiene el don de maestría, ejércelo, pero ojo, lleva a cabo con lo que estás enseñando. De nada sirve que tú enseñes cosas a la congregación, pero tú no las lleves a cabo. Hoy yo no quiero, es más, yo pensaba de que hoy la exhortación, por así decirlo, iba precisamente a los ancianos y a los responsables de la iglesia. Y si es así, pues solo nos queda estar en alerta de que efectivamente nosotros seamos capaces, los responsables, de llevar a cabo la misión que el Señor nos dice precisamente en ese mismo versículo 1, y es que vivamos aquello que prediquemos. No podemos predicar y no hacer, pues como el propio Jesús nos dice, seremos hipócritas y daremos cuenta de lo que predicamos y no hacemos. Y volviendo de nuevo al texto, en el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Hermano, Santiago le da una importancia a la lengua inmensa. Fijaros si le da
importancia a la lengua que lo aumenta en todos sus capítulos. Mirad, hermano, lo aumenta en capítulo 1, versículos 19 y 26. Y dice así, no vayáis, lo voy leyendo yo si queréis. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. En el 26 dice, está muy ligero, ¿no? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En el 12 dice así, así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. El capítulo 3 ya vemos que habla un resumen completo de la lengua. En el 4 nos dice en el versículo 11, hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y en el capítulo 5, versículo 12 nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juzguéis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vemos cómo Santiago le da muchísima importancia al hecho de la lengua. Mirad, hermano, hay algo que se me había pasado que sí quiero decirlo porque creo que es sumamente importante. Hay un versículo es referente a los responsables de la iglesia. Hay un capítulo, o sea, un versículo en Hechos 20, versículo 28. Es Pablo, precisamente cuando se va a despedir de los pastores de la iglesia de Éfeso, de los responsables de la iglesia de Éfeso. Hechos 20, capítulo 28. Y dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Mirad, hermano, cuán importante es. La verdad que yo no lo quiero, pero si el Señor lo demanda, así será. Pero el ser responsable de una iglesia no es ser responsable de un local. El ser responsable de una iglesia es ser responsable de todas las personas que han aceptado al Señor como su Salvador y no sabemos guiarlas. Ese es muy, pero que muy valioso, pero a la vez yo pienso que tiene que tener el llamado de Dios. Si tú no tienes el llamado de Dios, no aceptes una responsabilidad tan grande. Y dice así la palabra del Señor también, seguimos en Santiago 3, dice, he aquí nosotros, ahora hermano, aquí Santiago nos va a poner dos claros ejemplos de lo que es el miembro de la lengua en nuestro cuerpo. Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Evidentemente, hermano, todos sabemos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, sabemos lo que es el bocado de un caballo. Evidentemente, si habéis escuchado hablar muchas veces y lo hemos visto, lo que es un caballo desbocado. Un caballo desbocado es que se le quita el bocado y evidentemente pues no hay quien lo pare y es sumamente peligroso. Por eso aquí hace referencia a lo que es el bocado de un caballo. Como algo tan pequeño es capaz de dominar una bestia tan grande. Y ahora, más adelante, en el versículo 4, nos dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Evidentemente, de la misma forma, vemos un transatlántico, vemos un mercante, vemos un petrolero, con las olas que hay, con el viento, y sin embargo, por medio de un timón que es sumamente pequeño, es capaz de dirigirlo a través de tormenta, a través de viento. Pues de la misma forma que aquí Santiago nos está hablando de lo que es capaz de hacer un órgano tan pequeño, ahora nos va a dar que es capaz de hacer un órgano tan pequeño, en vez de bueno, hacer algo bueno, es en hacer algo malo.
Por eso dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande es bosque enciende un pequeño fuego. Vemos como la lengua, un miembro tan pequeño, tiene un potencial para el mal infinito. Yo creo que todos sabemos el daño que podemos llegar a causar por medio de la lengua. Y todos somos conscientes, inclusive estamos seguros de que yo creo que todos hemos recibido alguna vez daño por medio de la lengua de otra persona. Por eso hace tanto hincapié Santiago en estos versículos. Y dice en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Mirad, hermanos, nosotros podemos mostrar al mundo o estar aquí, inclusive podemos dar a entender de que realmente dominamos nuestro cuerpo, dominamos nuestra forma de vivir, nuestra forma. Sin embargo, cuando no somos capaces de dominar nuestra propia lengua, evidentemente eso tira abajo todo lo que hemos construido por medio de nuestra forma de vivir y por medio de nuestra forma de hacer. Como hemos dicho, por eso dice, me he confundido, estaba ya en el 4, perdón. Pero dice, con ella bendecimos, en el versículo 9 dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos, nosotros no somos capaces, ni seremos capaces jamás en la vida de poder controlar nuestra lengua. Solo hubo un ser en este mundo que fue capaz de hacerlo. Y no solo la lengua, sino todo su ser. Y todos sabemos que es Cristo. Por eso, ¿cuántas veces sabemos lo difícil que es controlar nuestra lengua? No solo eso, sino qué fácil es a veces chismear y hablar sin saber siquiera el daño que estamos haciendo por medio de la lengua. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos criticado y hemos hecho derramar inclusive lágrimas a otras personas porque no hemos sido capaces de controlar nuestra propia lengua? ¿Cuántas veces hemos ocasionado heridas a hermanos o a personas? Heridas que hemos dicho o que hemos hecho a través de nuestra propia lengua y sin embargo ha tenido que tardar años en que esa herida cicatrice. Y otra cosa es cuántas veces hemos dicho algo que a veces, un poquito más tarde, nos hemos arrepentido de que realmente lo que hemos dicho hemos causado mucho, pero que mucho daño. Por eso, hermanos, tenemos que tener sumo cuidado con nuestra lengua. Y lo peor de todo, hermanos, es que somos capaces de hablar mal de nuestros hermanos y nos olvidamos de que Cristo murió por ese hermano por el cual tú estás criticando o hablando mal de él. Por eso es tan importante el hecho de siempre analizarnos a través de nuestra lengua. Santiago, yo siempre digo que el libro de Santiago es un libro en el cual los cristianos deberíamos de analizarlo al menos una vez al año. Bueno, yo diría que una vez al día, pero bueno, es mucho. Evidentemente, si nos analizáramos a la luz de Santiago, nuestra vida sería mucho mejor, nuestra convivencia sería mucho mejor y nuestra amistad y nuestra relación con nuestros hermanos sería mucho mejor. Porque todos sabemos, hermanos, que si la pregunta clave es si Cristo estaría adelante, ¿estarías haciendo lo que estás haciendo? ¿Estarías diciendo lo que estás diciendo? Yo mismo, hermanos, soy testigo de ello y muchas veces hasta culpable de ello. Estamos en una mesa, estamos en una reunión donde realmente lo que se está diciendo o haciendo no va acorde con el ser cristiano. Sin embargo, callamos. Sin embargo, por no ser ese cristiano, como entre comillas, el aguafiesta, dejamos que eso suceda sin más. Sin embargo, sabemos y somos conscientes de que si está Cristo delante, tú no lo harías. Por eso mismo, hermanos, no solo somos cristianos el domingo aquí en la iglesia, somos cristianos
los 365 días del año. Le duela a quien le duela. Nosotros, como siempre decimos, no ponemos nuestra mirada en esta vida. Nosotros tenemos la mirada en el más allá. Estamos dando el libro de Hebreos y estamos aprendiendo mucho del libro de Hebreos. Yo, gracias al Señor y a todos los hermanos que estamos compartiendo de ese libro, estoy seguro de que todos opinarán lo mismo. En el libro de Hebreos he aprendido muchísimas cosas. Imagino que todos los libros de la Biblia son iguales, pero es bueno de precisamente me salgo un poquito del tema porque quería hablar del libro de Hebreos en el sentido de que los estudios aprendemos muchísimo y no solo eso, sino que eso nos capacita para que podamos precisamente de lo que estamos hablando ahora, tener más convivencia con los hermanos, tener más comunión con los hermanos, sobre todo tener más comunión con Cristo, con el Espíritu Santo y sobre todo controlar de lo que estamos hablando hoy, nuestra propia lengua. Porque evidentemente cuanto más nos alejamos de las Escrituras, cuanto más nos alejamos de lo que es la oración y cuanto más nos alejamos de los hermanos, evidentemente, seguramente, nuestro hablar diario será cada vez más grosero, menos cristiano y a la vez, como estamos con el mundo, nos relacionamos con el mundo, al final terminamos hablando como el mundo. Y es algo que nosotros como cristianos debemos de evitar. En los versículos... Yo estoy leyendo el 4. En el versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si somos conscientes, hermanos, y recapacitamos y vemos y nos analizamos a nosotros mismos, vemos que yo al menos lo veo en mí. Mi mujer me hace hincapié muchas veces cómo acabamos de terminar un culto donde hemos estado alabando, adorando y cantándole al Señor y 2 horas más tarde estoy alzando la voz a mi hijo, estoy alzando la voz a otra persona o realmente me estoy alterando y pierdo el gozo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y eso es algo que el cristiano debe de evitar. ¿Y cómo lo evita? No hay otra forma, hermano, que orando mucho, estando en la palabra del Señor, yendo a la Biblia y consultando la Biblia. Y sobre todo, como hemos dicho también ya, orando mucho y clamándole al Señor que cambie nuestra forma de hablar y nuestra forma de ser. Por eso, hermano, tenemos que preguntarnos siempre de que realmente tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir una vida conforme a como Dios demanda de cada uno de nosotros y sobre todo tenemos que tener un lenguaje y un habla como Dios quiere para cada uno de sus hijos. Ya lo he dicho anteriormente, es fácil ser cristiano aquí en la iglesia, es fácil venir el domingo, cantar, adorar al Señor y luego pues que nuestra vida, después de salir del culto, evidentemente por nuestro propio hablar, parezcamos mundanos y no cristianos. Así que no me quiero extender más, solo deciros que, como dice el versículo 11, ¿acaso una fuente hecha por una abertura agua dulce y agua amarga? Y luego nos dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Es incongruente, hermano, que un cristiano, habiendo conocido la Biblia, habiendo conocido a Cristo, viviendo como tiene que vivir, pueda seguir hablando como no debe de seguir hablando. Es por eso que yo le pido al Señor y clamo al Señor, porque la iglesia de San Juan, aunque sea pequeña, nos ayude precisamente a honrarlo a través de nuestra propia lengua, que de nuestra boca solo salga adoración a Dios. Evidentemente es muy difícil no pecar con nuestra lengua, pero está claro de que tenemos el Espíritu Santo y Él nos capacita para que podamos al menos tratar de ir pareciéndonos más, cada día más, a aquel que merece la gloria, que nosotros, que nuestro Salvador. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Al igual que ser cristiano, es difícil. Pero es una gran bendición, hermano. Por eso yo solo os deseo y pido para la iglesia de que nos haga crecer y madurar en espiritualidad y sobre todo que la gente cuando nos vea que realmente en nosotros hay algo diferente, algo que realmente quieren cuando nos escucha hablar.
y es que en nuestra boca salen lo que salía de las palabras de la boca de Cristo, que no era otra cosa que palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de buenas, porque no había palabras malas en el Señor. Por eso, solo decir esto, que el Señor nos ayude como iglesia, que el Señor nos capacite a todos y cada uno de nosotros a cuidar nuestra lengua y que el Señor pues nos siga bendiciendo y ojalá esto que hemos tenido hoy, que hemos podido reunirnos, vernos los hermanos nuevamente, esto pueda ser posible a partir ya de hoy. ¿Que no es posible? Bueno, tenemos siempre la segunda opción, que es el Zoom, pero ojalá roguemos al Señor de que en su voluntad, Él quiera que podamos seguir reuniéndonos. Así que no me queda otra cosa que decir, solo que darle gloria al Señor y gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. A Él sea la gloria, hermano.